Listo. Muy bien, gloria a Dios. Le damos entonces una cordial bienvenida a todos los amigos que nos visitan allá por nuestras redes sociales y demás. A ustedes que están aquí en Transformación, bienvenidos. Hagan de cuenta que están en su casa. Nosotros queremos hacerle la atención de darles tinto, que al final del servicio, pues allí está, con galletas. Ahí hay 2 galas, pero son mías. Entonces no, eso no comparto. Las galas no las comparto, pero el tinto sí. Y bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio que les pedí el favor a ustedes, los que están aquí. Y vamos a hacer una oración intercesora, pero al final, ¿cierto? Voy a tratar de compartir el mensaje y ya ustedes, los que se quieran quedar, los que están en las gradas, están aquí a este lado, a este otro lado, nos vamos a quedar orando. Los que quieran, vamos a quedar orando. ¿Listo? El tema de hoy lo hemos titulado La única aparición que transforma. La única aparición que transforma. Amén. Para los que les gusta tomar nota, ahí está. La única aparición que transforma. Yo le ruego al Espíritu Santo, voy a orar un minutito, para que el Espíritu Santo de Dios me guíe, coloque en mi boca las palabras que son y a usted le ministre a su corazón. Padre, por favor, yo te doy gracias. Por favor, Dios mío, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que me das de compartir tu palabra, Señor. Hay gente que se pelea por ser presidente de una nación, alcaldes de un municipio, y lo mejor es poder anunciar las verdades tuyas, las virtudes tuyas, porque a través de ella una persona, un ser humano, puede cambiar su manera de pensar y por ende su manera de vivir. Y al cambiar su manera de vivir, va a vivir una visión de lo que es el futuro, lo que todo el mundo está buscando. Y en tu palabra dice, Señor, que el futuro de los creyentes es eterno, es glorioso. Es tan glorioso, tan abundante, que el oro lo vamos a pisar. Ese mineral precioso nosotros lo vamos a usar allá en el cielo, en la eternidad, simplemente para pisarlo, para pavimentar las calles. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que la mente de mis hermanos, de mi vida también, sea abierta para percibir tu palabra. Lo que yo hable, Señor, sea dirigido por ti. Yo no quiero que en mi humanidad, Dios mío, yo cometa algún disparate, sino que sea tu misma presencia la que hable, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer en pantalla, ¿sí? Juan 21, del 1 al 14. Ustedes saben que leemos la Reina Valera de 1602 porque es una versión muy antigua, muy bonita, pero vamos a trabajar con la Reina Valera del 60, ¿listo? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: después se manifestó. ¿Cómo se llama el título? La única aparición que transforma. Bueno, dice, después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias, y manifestóse de esta manera. Me gusta, manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el que era de Caná de Galilea, los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Habían 7 personas ahí. Díceles Simón, a pescar voy. Dícenle, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles, mozos, ¿tenéis algo que comer? Respondiéronle, no. Y él les dijo, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, es el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco porque no estaban lejos de tierra sino como 200 codos, trayendo la red de peces, y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Díceles Jesús, traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro
y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompió. Díceles Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo el pez. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba. ¿Cómo se llama el título de este mensaje? La única manifestación que transforma. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Palabra de Dios. Muy bien, gloria a Dios. Vamos entonces a empezar a trabajar este tema, porque quiero ser muy puntualito. Ojalá Dios me ayude, porque a veces me demoro mucho en las introducciones y tal, tratando como de tirar un buen piso para hacerme entender. Hoy quiero darle un saludo, no lo acostumbro a hacer, pero hoy lo quiero hacer, a una familia, a un señor que tiene su familia. Bueno, ellos viven en Valencia, Venezuela. Él es don Rodrigo, se me fue el apellido. Don Rodri y la esposa, los abuelitos de Natacha. Él es fiel escucha de los mensajes de transformación. Siempre se los enviamos y él hace sus comentarios y demás del mensaje. Entonces, un saludo muy especial para ellos allá en Valencia, Venezuela. Muy bien, la única aparición que transforma. En este pasaje, vamos a empezar a contextualizarnos para poderlo entender. ¿Cuántos de los que estamos acá, de los que están aquí conmigo, les gustan las segundas oportunidades? ¿A cuántos? ¿A quién no le gustan las segundas oportunidades, sí o no? Resulta que este pasaje es un pasaje de una segunda oportunidad. Un pasaje de una segunda oportunidad. ¿Cuántos de los que están aquí conmigo, ojalá no haya sido yo solo, en algún momento de la vida cristiana, en algún momento de su vida cristiana, han sentido que el Señor los ha desamparado? ¿Cuántos de los que están aquí conmigo han sentido en su vida cristiana que es mejor volver atrás? Yo lo he sentido. De hecho, lo he hecho. Volver atrás no es apostatar de la fe. Ejemplo, personas que han ejercido el liderazgo, un ministerio, una función en la iglesia, han dejado el servicio y han vuelto a hacer lo que anteriormente hacían. ¿En algún momento a usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Conocemos pastores que dejaron la iglesia estando pastoreando y tienen negocios y dejaron. Entonces no es que hayan apostatado, no es que hayan negado a Jesús, sino que dejaron el ministerio. Porque necesitan, o sea, económicamente se sintieron no respaldados y dejaron. Muchos, mira, hemos conocido pastores que no solamente a nivel económico, sino que a nivel espiritual se han sentido desanimados. A veces la iglesia no fluye como uno quisiera que fluyera. A veces la vida cristiana no fluye como uno quisiera que fluyera, ¿sí o no? Eso es normal. Entonces, ¿a cuánto nos gustan las segundas oportunidades? Entonces, este pasaje es muy bacano porque es un pasaje de las segundas oportunidades y les voy a decir por qué. Resulta que en esta historia, en este momento de la historia de los apóstoles, ocurrió algo. Ya habían pasado más de los 40 días, ya habían pasado más de 30 días de los 40 días en que el Señor Jesucristo, después de resucitado, estuvo caminando sobre la tierra. El Señor Jesucristo, bíblicamente, no anduvo físicamente en otro lugar del mundo, sino solamente en la región de Israel. Él estuvo andando desde la franja de Gaza, estuvo andando hasta el mar de Tiberias, solamente en una franja. Él no salió de ahí, porque la Biblia dice en el libro de Juan que a los suyos vino, pero los suyos no lo creyeron, no lo aceptaron, no lo amaron. El Señor vino a cumplir el mandato de Dios de estar ¿en dónde? En la tierra que Él escogió como termómetro para que hasta el día de hoy haya un testimonio fiel de que Dios es real. Para aquellos ateos o gente que no cree que Dios existe, la mejor muestra de que Dios es real, de que Dios sí existe, es mirar al pueblo de Israel.
porque la Biblia es el único libro que ha sido escrito durante un periodo de 1500 años aproximadamente. Hace 2000 años se cerró ese canon, entonces fueron hace 3500 años que se empezó a escribir, y desde ese tiempo hasta el día de hoy es la única nación en el mundo que tiene su lengua original, su fe original, sus costumbres originales, y todas enfocadas en Yahweh, el Eterno, el Creador. Y la Biblia dice que ese es el pueblo escogido de Dios. Y la Biblia habla de todas las naciones del mundo, de todas las naciones de Europa y demás. Habla de todas las naciones del mundo, e Israel es el centro. ¿Para qué? Para que haya un testimonio verdadero de que Él existe, ¿cierto? Bueno, en este pasaje de la historia, en este lapso de tiempo de la historia, ocurrió algo bien interesante. ¿Ustedes recuerdan cómo llamó el Señor a Pedro, a Jacobo, a todos, a este combo que estaban aquí, menos a Natanael y a Tomás? ¿Recuerdan cómo los llamó? ¿No se acuerdan? En el Evangelio según San Lucas capítulo 5 está la primer pesca milagrosa. Y entonces resulta que en ese Evangelio, 3 años y medio atrás, el Señor cogió y estaba Pedro, Jacobo, el hermano de Andrés, el hermano de Pedro, los dos hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, y otra gente, ¿cierto? ¿Y qué estaban haciendo esa noche? ¿Ustedes se acuerdan qué estaban haciendo esa noche? Estaban pescando, ¿sí o no? ¿Y qué ocurrió a la mañana siguiente? No habían pescado nada. Eran pescadores profesionales, expertos, y no habían pescado. Y en la mañana, el Señor llega y se les aparece, y después de que usa a Pedro, porque primero le dice, venga, necesito su barca, después llega y se lo lleva para el centro al centro del lago de Tiberias, o el mar de Galilea, que es el mismo, y le dice, eche la red. ¿Y a dónde la echó? A la derecha. Y entonces hubo una pesca milagrosa, que todas esas barcas venían y se estaban hundiendo. Esa fue la primera oportunidad. Cuando Dios lo llamó a ellos. Resulta que a usted y a mí Dios nos llamó una vez, ¿sí o no? ¿Cuándo lo llamó usted? ¿Usted se acuerda cuándo Dios lo llamó? Piense ahí usted, ¿cuándo lo llamó? Yo me acuerdo mucho cuando Dios me llamó. Yo tenía 4 años de edad cuando Dios me llamó, y me acuerdo el milagro que hizo cuando me llamó. Algún día de esto les cuento el testimonio. Cuando yo tenía 4 años, Dios mismo me enseñó a leer a mí la Biblia. Pues en la Biblia me enseñó a leer. Eso es un milagro que yo se lo tengo que contar a usted, o algún día lo contaré. No, bueno. ¿Usted no recuerda cuándo Dios lo llamó? Muy bien. La circunstancia. Bien, ese es el tiempo del llamado. ¿Usted se acuerda cuándo lo llamó Dios entonces? Empiece a recordar eso. Porque, dime. Ahí sentiste que Él te llamó. Bueno. Entendiste el llamado. Muy bien. ¿Tú te acuerdas, Aleida? No. Sí. Muy bien. Eso. Muy bien. Quiero aclararle cosas. Preparada. Hay gente que no quiero ofender a nadie, ni mucho menos. Lo que pasa es que este tema de las redes sociales, eso se presta para una cantidad de cosas. No quiero ofender a nadie. Yo creo en la predestinación. Yo creo en la escogencia divina. Dios nos escogió, la Biblia lo dice, y hay mucho que uno no se imagina. Bueno, leía yo en esta semana que he estado estudiando acerca de la predestinación, que hay gente que dice que eso es una falacia, una mentira, de que Dios llama y escoge desde antes de la fundación del mundo. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, y podemos sustentarlo desde la Biblia. En el libro de Efesios, sí, para allá voy, claro, para allá voy. Hay otras personas que no lo creen. Va a dejar usted ahí separadito Juan, el Evangelio según San Juan,
y se va a ir para el libro de Efesios, epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, verso 3. Sí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ¿dónde está su bendición? En Cristo. Y el lugar celestialmente, ¿cierto? Celestialmente. Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No tuvimos que hacer absolutamente nada. Entonces quiero aclararle algo. A usted Dios lo llamó desde antes de la fundación del mundo, pero Él necesitaba que usted viviese un momento específico para poder mirar a Él, para poder mirar que Él es el que lo está llamando a usted. Usted le va a colocar un ejemplo. Los niños, cuando un hijo de uno, su hijo, los que tenemos hijos, nosotros les enseñamos a los niños a tener sentido común, ¿sí o no? Ejemplo, el niño coge una botella y pequeñito, él se agacha con todo y botella, entonces se riega lo que está. Hay que enseñarle que hay que tener motricidad y sentido común, levantar el vasito para que él no haga el reguero, ¿cierto que sí? A Dios le pasa exactamente lo mismo con usted y conmigo. Él nos lleva en un momento de la vida, Él nos lleva en un momento de nuestra vida a tener sentido común espiritual. Él quiere que usted y yo lo conozcamos, porque Él es el que nos busca. Entonces Él busca la manera de que usted y yo nos encontremos. Hay gente, dice la hermana Gloria, que no se acuerda del llamado, pero se acuerda de la circunstancia. Esa es la manifestación de su llamado. Esa es la manifestación de su llamado. Entonces, Dios utiliza ese tipo de herramientas para que nosotros podamos despertar y usar el sentido común. El niño, cuando el papá lo regaña, cuando se agacha y riega el jugo o el líquido con el vaso, después ya aprende. Entonces ya uno lo mira, el niño tiene un vasito, entonces uno lo mira y el niño ya mismo levanta el vasito para no hacer lo mismo. ¿Sí me va a entender? Bueno, a usted y a mi Dios utilizó una circunstancia X para que nosotros lo pudiésemos entender y ver. A algunas personas Dios los llama en una situación dura, difícil, en la muerte de un familiar, en una escasez económica, apretado emocionalmente, en una situación sentimental difícil, en fin, en la cárcel. De mil maneras Dios puede usarlo. Como hay otras personas que simplemente dicen, ay, yo llegué a la iglesia y ya. Ah, no, yo fui y ya, ¿cierto? Dios opera de diferentes formas. Hay que entender algo. Sea un maldito pecador que está en la cárcel o sea un maldito pecador que llegó a la iglesia, estamos en igualdad de condiciones delante de Dios. Ese Dios eterno nos dio a usted y a mí la oportunidad de poder acercarnos a Él solamente por el beneplácito y puro amor de Él mismo. Él escogió simplemente decir, Manuel, de este tiempo, fecha, día y hora exacto en adelante, usted va a ser hijo mío. Así se caiga. El común denominador es algo adverso. Sí. El común denominador es algo adverso, porque uno aprende más con la prueba negativa que con la prueba positiva. Cuando usted está en prueba negativa es cuando está en algo que lo hace sentir o tener tristeza, pero la prueba positiva es cuando usted está en bendición. Dime, hermana. Tranquila. Sí. Sí. Doctrina, sí, a escuchar palabra.
Sí. Ajá. Deseo, ese fervor. Que ocurrió, sentiste tu llamado. Muy bien, de eso se trata. Por eso coloqué el ejemplo. Hay personas que no necesariamente tuvieron que vivir una situación difícil, pero llegaron al Señor. Hablamos de que el común denominador más amplio es que casi siempre, más amplio, de 100 personas, 98 llegan a través de una situación difícil. ¿Qué? Es que entra, así decían. Así es. Que le dolió. Le llegue, así es, totalmente. Vamos a programarlo. Vamos a programarlo. De hecho, a mí me gusta. En el libro de Romanos, capítulo 2, dice que Abraham se fortalecía en fe dando gloria a Dios. La palabra ahí, fortalecerse en fe dando gloria a Dios, es recordaba lo que Dios había hecho. Entonces sí, vamos a hacerlo algún día de estos. Prepárese su testimonio. Bueno, entonces empiece a preparárselo para que nos predique. ¿Listo? Bueno, volviendo al tema, su primera oportunidad, en ese momento, hablando 3 años antes de este pasaje, vino el Señor Jesucristo y llamó a los mismos que estaban acá en este cuadro, exceptuando pues a Tomás y a Natanael. Vino y los llamó y les dijo, vamos que los voy a hacer pescadores de hombres. En ese momento, usted se imagina el corazón de esa gente cuando empezó a caminar con el Señor. Ellos de una no dijeron, este es el Cristo, sino que empezaron a ver una vivencia con Él, empezaron a caminar con Él y empezaron a ver cómo Él los sustentaba, empezaron a ver cómo Él les proveía, empezaron a ver cómo Él hacía milagros, empezaron a ver cómo Él se manifestaba, cómo caminaba, cómo se movía, empezaron a tener una relación con Él, con Jesucristo, ¿sí o no? Resulta que viene el momento difícil, el momento de la prueba, y les matan al que los había llamado. Eso debió haber sido muy duro, ¿sí o no? Les matan al que lo había llamado, pero, ojo con esto. En este pasaje, en Juan capítulo 1, verso 14, dice, en verso 14 dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cristo, después de que fue muerto y resucitado, a sus discípulos se les manifestó ¿cuántas veces? 3. Esta era la tercera y es bien importante lo que vamos a mirar en este pasaje. La única manifestación, la única aparición que transforma a una persona es la aparición de Jesucristo en su vida. Entonces resulta que ellos tuvieron su primera oportunidad. Cuando llegó el momento de la prueba, se desmotivaron. En el verso 2 dice, estaban juntos, póngale pues cuidado, Simón, Tomás, Natanael, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Habían 7 personas en esa barca. El número 7 en la Biblia es el número de la ¿qué? En la gematría bíblica. El número de la perfección. El número 7 es el número de la perfección. Yo quiero hoy que usted entienda esto. Cuando Cristo se aparece en su vida, lo hace a usted perfecto. Cuando Cristo se aparece en su vida, lo hace a usted perfecto en medio de su imperfección. Y les voy a decir por qué. 7 hombres estaban en esa barca. Y la situación que estaban viviendo en ese momento no era la mejor situación. Porque prácticamente esa gente había vuelto atrás y enseguida les voy a explicar por qué.
Pero la Biblia dice que habían 5 que los menta con nombre propio. 5. Estaba Pedro, Tomás, Natanael y los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. 5 con nombre propio. Los otros 2 son anónimos, ¿cierto? Muy buena pregunta, ¿por qué no dice? Son anónimos. Pero ojo con esto, el 7 es el número de la perfección. El número 5 en la gematría bíblica, lo hemos enseñado acá, es el número de ¿qué? De la gracia. Es el número de la gracia. Dios en medio de la circunstancia difícil te perfecciona. Y Dios en medio de la circunstancia difícil te da gracia con nombre propio. Así que si usted en este momento de su vida no entendió, voy a volver a explicar. Ellos estaban viviendo una circunstancia difícil. ¿Cuál era la circunstancia difícil de ellos? No habían empezado a pescar. La circunstancia difícil de ellos era que su líder, su maestro, con el cual habían andado 3 años y medio aproximadamente, se lo habían matado. El que venía diciendo que era la luz del mundo, el que venía diciendo que era la puerta de las ovejas, el que venía diciendo que era el camino, la verdad y la vida, el que venía diciendo, ¿cómo? Ellos ya sabían, pero no se les había parecido. Enseguida les voy a hablar de eso. Déjeme, voy con calma. En medio de la circunstancia difícil es para que usted y yo seamos ¿qué? Perfeccionados. Y en medio de la circunstancia difícil y la perfección de Dios, la gracia se manifiesta con nombre propio. La gracia de Dios es un don inmerecido. Yo no merecía nada de lo que tengo, y mis actos durante el tiempo que yo llevo como cristiano antes mostrarían que menos lo merezco, pero dice la Biblia que Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad y de su amor. Yo no tuve que hacer nada, Él me ama. ¿Qué pasa? Nosotros los cristianos no entendemos eso. A ellos les pasó lo mismo. Ellos no habían experimentado la gracia que perfecciona. Ellos no la habían experimentado. No habían tenido esa manifestación de Dios en su vida. ¿Por qué? Uno dice, pero si estuvieron con el Señor. Dios es un Dios de procesos. Y en la Biblia dice, en el Evangelio según San Juan capítulo 14, el Señor antes de ser sacrificado, antes de vivir la pasión, les dijo a los discípulos, es necesario que yo sufra, es necesario que yo padezca y que ascienda al cielo para que pueda venir el Consolador, el que les va a enseñar todas las cosas y se las va a recordar. Acá ellos son la manifestación de la primicia que Dios tiene. Cuando leímos el texto de Deuteronomio ahorita, dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. A Dios no le interesa que usted y yo nos presentemos delante de Él con las manos vacías. Y Él mismo nos va a dar a usted y a mí el fruto para que se lo presentemos. En la Biblia dice que en la medida que usted crece espiritualmente, usted va a recibir unas coronas. Coronas de gozo, coronas de gloria, una cantidad de virtudes que Dios nos va a dar para que cuando estemos en el cielo, porque ¿cuánto nos vamos a ir para el cielo? ¿Cuántos se van a ir conmigo para el cielo? Cuando estemos en el cielo, vamos a llegar a presentarnos delante de Jehová y no nos vamos a presentar con las manos vacías. ¿Cómo nos vamos a presentar? Con las coronas. Y las vamos a tirar por donde va caminando el rey. Pero resulta que yo les pregunté a ustedes ahorita, ¿cuántas veces han sentido que el Señor se murió? Muchas veces, ¿sí o no? A mí me ha pasado muchas veces. Y eso lo desmotiva a uno. Y uno ve la circunstancia oscura. Muy bien. Vamos para el capítulo 21 de Juan. Estaba Simón Pedro. Ojo pues el temperamento. ¿Ustedes recuerdan el temperamento de Simón? ¿Sí recuerdan? Ayúdenme a predicarme. ¿Cómo era Pedro? Explosivo. Así, el hombre daba puñaladas bailables y todo. Él era así, su temperamento era sanguinocolemérántico, ¿sí o no? Y así, Pedro era de los que decía, bueno, el Señor decía, vamos a apuñalar a 40, y Pedro de una ya estaba sacando el machete, boleando orejas. Por eso le digo, ay, el machetero, Pedro era para bolear machete, estaba solo, ¿sí o no? Ojo pues con a Malco, listo, ese era el temperamento de Pedro, irascible, emocional, así, ¿cierto? Y aquí hay otro, Tomás, dice, estaban Simón Pedro, Tomás. ¿Ustedes recuerdan a Tomás? ¿Recuerdan las características de Tomás?
¿Era qué? A mí me encanta esto. Me fascina la Biblia cómo nos habla. ¿Cuántos en algún momento de su vida, en medio de esa emoción, hay una emoción negativa y sienten que Dios los abandonó? Y hay emociones negativas. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos estado en estado de incredulidad? Estado o experimentado más bien incredulidad. ¿Cuántos? ¿Cierto? Cosas locas. ¿Ves? Si será verdad. A veces le vienen unos pensamientos raros. ¿Cierto? Muy bien. Me encanta esto. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Gente con esas características. ¿Será que usted y yo manejamos de ese tipo de características? ¿Sí o no? ¿Ustedes recuerdan quién era Natanael el de Caná? Era un tipo religioso. Cuando el Señor Jesús lo llamó la primera vez, venía el tipo y decía: he aquí un verdadero israelita. Resulta que ese tipo era radical. Ese tipo era de los que no era predicador. Natanael no era predicador. Natanael era, el Señor lo vio y le dijo: he aquí un verdadero israelita. Y entonces el Señor le dijo a Natanael que lo había visto cuando la mamá lo colocaba debajo de un árbol. Entonces él decía: pero ¿cómo puede decir eso si somos contemporáneos, tenemos la misma edad? Entonces el Señor le estaba diciendo: es que desde antes de que usted naciera yo ya lo había visto. ¿Sí me va a entender? Pero el tipo era un ¿qué? Religioso. Tipo sin tacha, sin engaño. O sea, el tipo era ortodoxo. El tipo creía en la religión judía. El tipo la practicaba con sinceridad en el corazón. O sea, por eso era religioso, pero era un tipo... Claro que sí. Religión, como los escribas y fariseos, ¿sí me van a entender? Que Dios diga de uno: he aquí un verdadero creyente. Oh, hombre, eso es una cosa espectacular. Mira las características de ellos. Ellos tres, ya Dios los menta con nombre propio. Y dice: y los hijos de Zebedeo. Eran los Boanerges. Esos eran peleones, eran bravos. Esos eran como los hijos de Zebedeo y María Salomé. Eran dos hombres pescadores también, que eran braveros. Esa gente también le daba puñaladas bailables al que quisiera. Y aparte de eso tenían un concepto de sí mismo muy alto. La mamá le dijo al Señor Jesucristo: el día que usted esté en el reino, yo necesito que uno de mis hijitos, de mis chiquitines, se siente uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y el Señor con esa ternura le dice: usted no sabe lo que está pidiendo. ¿Cómo sería el concepto de orgullo de ellos? Zebedeo tenía plata, el hombre tenía muchos barcos pesqueros. Entonces esa gente era... ¿Sí me estoy dando a entender? Toda esa gente que está... Ahora hay dos anónimos. Yo me meto entre esos dos anónimos. Y yo puedo colocar mis limitaciones ahí. Entre esos dos anónimos. Porque yo quiero ser perfeccionado. Yo sí me estoy dando a entender. Yo quiero meterme en esa película. ¿Qué? Enseguida se los digo, porque entonces nos desviamos. Resulta pues que esta gente, con todos y sus defectos y todo lo que tenían ahí, estaban en un momento muy angustiante. Verso 2 dice: estaban juntos ellos y los otros dos. Verso 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Voy a pescar es muy importante. ¿Cuál fue la primera oportunidad que Dios les dio a ellos cuando los llamó? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban pescando. Entonces quiere decir, según este pasaje, sin exagerar, sin forzar el texto, que Pedro dijo ese día: ya nos mataron al maestro. Se nos apareció, sí, 2 veces. Se le apareció primero a él, porque a Pedro fue uno de los primeros que se le apareció como discípulo. Y luego se le apareció a más de 500 hermanos, ¿cierto?
Se le apareció. A Tomás ya se le había aparecido y Tomás había metido las manos en el hueco y había metido los dedos en las llagas. Ya se les había aparecido. Ya se les había aparecido, ¿cierto? Y Pedro dijo así ingeniosamente, como él lo hacía: voy a pescar. Volvieron a hacer lo que hacían antes. Y se les olvidó todo lo que habían vivido. 3 años y medio que habían vivido con el Señor, se les fue por el traste. Verso 3 dice: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Ojo con esto. Cuando usted está desanimado, corre el riesgo de ser un excelente líder para desanimar a otros. Cuando usted está desanimado, corre el riesgo de ser un excelente líder para desanimar a otros. Este solito desanimó a 6. Los 6 le copiaron y se fueron a hacer lo que antes hacían. Vaya, dígale usted a otro: vamos a evangelizar, y le encuentra la cantidad de excusas que usted quiera. No puedo, no soy capaz, soy un niño, lo que quiera. Pero dígale: no, yo el domingo no voy a ir a la iglesia porque me da como perecita. Es que según el IDEAM hay el 50% de probabilidades que llueva, entonces no voy, me quedo en la casa más bien. Cuando usted está desanimado, corre el riesgo de ser un excelente guía, líder para desanimar a otros. Con los otros desanimados. No, el espíritu los va a es como los marihuaneros. Los marihuaneros se pillan y ya saben, más no hablan, solamente prenden el bareto y ya. Con el desanimado es igual. ¿Sí me estoy dando a entender? Voy a pescar, dijeron ellos: vamos nosotros también con usted. Entraron en una barca, dice en el verso 3, y aquella noche trabajaron toda la noche y no pescaron nada. Igualitico que en la primera oportunidad. Igualito. Tal cual fue la primera oportunidad. No pescaron nada. Yo ahí coloqué una frase. Esta frase es mía. El fracaso de las tinieblas contrasta con el milagro del amanecer. El fracaso de las tinieblas contrasta con el milagro del amanecer. En la Biblia dice que Jesucristo es el lucero de la mañana. Yo estuve mirando por Google Earth, como mire, Google Tierra, por Google, y busqué el mar de Galilea. Y a mí me encanta porque cuando uno va mirando esa aplicación, eso va, la imagen va cayendo, entonces uno siente que va. Yo soy muy empeliculado, entonces miré y lo vi en el amanecer. Y resulta que el mar de Tiberias, o el mar de Galilea, es un lago de agua dulce que está rodeado de montañas. Entonces el sol a ese lugar se demora más en llegar. O sea, mientras afuera ya está el sol de día, ahí apenas está empezando a clarear. Entonces eso es bien importante para lo que sigue. Esta gente, estos hombres, estaban ahí y toda la noche no habían pescado absolutamente nada. En este pasaje el Señor Jesucristo solamente habla 3 veces. En este pasaje, perdóneme, creo que son 4. Son 4 veces. En este pasaje, en estos 14 versos, el Señor Jesús habla 4 veces. Y esas 4 veces son trascendentes y fundamentales. Muy bien. ¿Sí me estoy dando a entender? Listo. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Usted quiere saber cuándo usted no identifica a Jesús? ¿Quiere saberlo? Le voy a dar la clave ya mismo. ¿Qué? Usted quiere identificar, usted quiere saber cuándo usted no reconoce a Jesús. Cuando está desanimado. Ahí está, en el pasaje lo dice. ¿Ellos cómo estaban en ese momento? Desanimados. Y ese desanimado cogió a otros y se los llevó con él. Ese fue el líder de los desanimados. ¿Cuándo usted no reconoce a Jesús?
Cuando usted está desanimado. Pues cuando ocurre lo contrario. Cuando usted empieza a tener relación con Él. Enseguida lo vamos a mirar. Enseguida lo vamos a mirar. Sí, vas con toda. Muy bien. Me gusta mucho cuando dice aquí, cuando ya iba amaneciendo. En el libro de Proverbios capítulo 4, váyase conmigo. Proverbios 4:18. Este verso es fenomenal. Así que si usted de pronto se ha sentido desmotivado, cansado, como que la oportunidad no va, hoy le tengo una excelente noticia. La oportunidad, la segunda oportunidad, diga conmigo, la segunda oportunidad está amaneciendo. La segunda oportunidad se va a ver. Y esa oportunidad solo se da cuando Cristo se manifiesta, se aparece. 4:18 dice, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice, y el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Qué le pasó a los discípulos aquella noche? Habían vuelto a hacer lo que Dios no los había mandado a hacer en la primera oportunidad. En la primera oportunidad Dios les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Y cuando ellos que empezaron a caminar en lo que Dios no los había mandado, ¿cómo estaban andando? Según la Biblia, según el libro de Proverbios, estaban andando en impiedad. El camino del impío es como tinieblas, no sabe con qué se tropieza. ¿Están conmigo? Dice, en la senda, el camino del justo es como la luz de la aurora que va aumentando hasta que el día es perfecto. Acá el Señor Jesucristo se le empezó a manifestar a ellos, ¿a qué hora? A la luz de la aurora. Se les empezó a manifestar en la mañana. El lucero de la mañana se les manifestó a ellos. Y yo les quiero dar una excelente noticia a usted en esta mañana. Así como se les manifestó a ellos, se nos está manifestando a usted y a mí. Así como Él se manifestó hace 2000 años físicamente a esos hombres, con todo y sus defectos, con todo y sus limitaciones, así se le está manifestando a usted y a mí, porque Él quiere darle una segunda pesca milagrosa. Él quiere darle una segunda oportunidad. Ustedes que tienen liderazgo, ustedes que tienen llamado, ustedes, amigo, usted que me está mirando ahí, que tienen llamado, que tienen liderazgo, esta es la segunda oportunidad. Ejerzámosla, ejecutémosla, porque Dios lo quiere hacer. ¿Están conmigo? Cuando ya iba amaneciendo, ocurrió el milagro que opacó la oscuridad. El fracaso de las tinieblas contrasta con el milagro del lucero de la mañana, con el milagro del amanecer. Y les dijo, la primera vez que Jesús habló ahí en ese pasaje, y les dijo, hijitos, déjelo ahí, hijitos, esto es poderoso. Antes del Señor decirle, tenéis algo de comer, yo lo coloqué aquí. El hijitos se llama adopción. Adopción. Los que somos papás entendemos un poquito más el tema de los hijos. Y los que somos papás ajenos sabemos más, porque hay un alto grado de afecto por esa otra personita. Se siente más el afecto por esa personita que por el propio. Yo tengo hijos adoptados. Yo tengo mis hijos mayores, biológicamente no son míos. Y yo a esos muchachos los amo con todo mi corazón. Uno está en Estados Unidos y la otra vive allí en San Pío. Sí, en este momento están de vacaciones espirituales, pero yo estoy orando a Dios para que puedan volver al redil. Y es una lucha, con mi esposa oramos todas las noches por ellos, todas las noches oramos. Uno ama a los hijos adoptivos más. Las dos hijas mayores de mi esposa biológicamente no son mías, y yo a esas mujeres las amo. Yo las veo como cuando eran chiquititas. Yo veo a Luisita como cuando tenía 7 años y a Alison como cuando tenía 4 años. Así tal cual las veo. A Luisita la veo, bueno, no es el momento para decirlo, pero la veo como es. La adopción es uno de los pergaminos que Dios utiliza para que usted se sienta aceptado.
porque a un adoptado no se puede rechazar. El que es predestinado y escogido por Dios nunca va a dejar de ser hijo, nunca. Usted se puede caer, pero Dios le da una segunda oportunidad. Usted puede dejar el ministerio, pero Dios le va a dar una segunda oportunidad, porque la Biblia dice que los dones y el llamamiento que Dios ha hecho es irrevocable. Nada ni nadie se lo puede quitar. Esta es tu segunda oportunidad. ¿Y hay que hacer con ella? Enseguida vamos a mirar qué hacemos con ella. Es tu segunda oportunidad. Amén, amén. Esta es la segunda oportunidad. En este momento, ojo con esto que les voy a decir, las tinieblas, el mundo, la oscuridad no tienen poder en la segunda oportunidad que Dios te da. Mataste un cura. No. Le pegaste al perro. Amén. Dios nos da segunda oportunidad. ¿Están conmigo? Él les dijo, hijitos, eso se llama adopción. Y enseguida les dice a ellos, ¿tenéis algo de comer? Esto es genial. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con eso? La mejor forma en cómo Dios se manifiesta es en la confrontación. Imagínese usted en una situación difícil, toda la noche sin pescar, y enseguida la cultura le enseñaba a ellos que cuando había un visitante tenían que atenderlo muy formalmente, cuidarlo, protegerlo. Eso era una cosa que estaba aquí y aquí. Y enseguida viene y le dice, no tienen nada que comer. Usted se imagina uno con la lengua pegada a un muro y que enseguida le llegue el hijo a decirle, y tengo un hambre. ¿Cómo queda usted? Papá, necesito para el transporte. Papá, necesito... Oh. Dios confronta esa situación, Dios usa esa situación para confrontar su necesidad de Él, para que empiece a decir, uy, 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 esto no puede seguir así, necesito escándela, ya no puedo invitar a otros al desánimo, sino empezar a buscar, ¿qué? El ánimo. Y el ánimo proviene de parte de Dios, el ánimo proviene de parte de Dios. El Señor los adoptó y enseguida los confrontó. Él les permitió a ellos que volvieran a hacer lo que hacían antes. Dios permite muchas veces que usted hasta se descarríe. Él lo permite. Pero en la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 5 dice, hay un pasaje ahí que los teólogos le han botado tinta a la que usted quiera. Yo lo entendí cuando mi mamá se murió. Dice que Dios permite a veces que un cuerpo sea entregado a Satanás a fin de que el alma se preserve, a fin de que el alma sea salva. Después les explicaré teológicamente lo que significa eso y cómo lo podemos aplicar. Pero Dios a veces permite que usted vuelva atrás para que pueda experimentar la segunda oportunidad. Una vez alguien me dijo, pastor, pero es que Dios no da ni terceras ni cuartas oportunidades. Yo le dije, efectivamente, para Dios no hay ni tercera ni cuarta oportunidad, porque Dios solamente ve la oportunidad, no la cantidad de oportunidades. La Biblia dice, si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. No dice 7 veces lo levantará, dice Jehová lo levantará. Si el justo se cae 1000 veces, el Señor lo levanta, porque el Señor solamente está viendo la oportunidad en singular. Él no pluraliza, ni pluraliza el pecado, ni pluraliza la oportunidad. Para Dios no hay pecados, para Dios hay pecado. Para Dios no hay oportunidades, para Dios está la oportunidad. ¿Están conmigo? Nosotros somos los que cuantificamos. Nosotros, como somos entonces somos los que cuantificamos, los que le damos. Con Dios no existe eso. Con Dios no existe eso. Él te confronta con lo que estás viviendo para llevarte, como dice la Biblia, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y para que la senda, el camino del transformado sea como la luz de la aurora, para que el fracaso de la noche quede aislado por el milagro del amanecer. ¿Están conmigo?
Ahí hay una aparición. ¿La aparición de quién? Dice en el verso 1. Después de esto se manifestó, se apareció Jesús y les empezó a decir a ellos. Verso 5 dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y adivine qué respondieron ellos. Claro, Señor, miren, no, estamos en un estado de ánimo genial. La respuesta, a mí me encanta esto, la respuesta fue tajante: no. No, ya, la realidad. Diferencia entre Adán y Eva. Señor, no, es que no, empezaron a argumentar. No, cuando usted empieza a caminar con el Señor, usted ya se convierte en alguien que es sí o que es no. Esta gente estaba atrás, habían vuelto atrás, pero aprendieron a hacer algo con Cristo, contundentes. No, no tenemos nada que comer. Reales. ¿Cómo estás? No, le dicen a usted con esos mensajes de superación personal. ¿Cómo estás? No, bien, pensando positivo. No, estoy aburrido. Mi realidad es esa. Ay, es que usted, hermano, no puede decir que está aburrido. Ah, bueno, entonces soy hipócrita y miento y digo, ay, estoy de una felicidad. No, pues en la casa no tengo nada que comer, pero en una abundancia feliz. Cuando usted aprende a ser honesto, dice la Biblia que usted va a aprender a tener gozo en la tribulación. Pero es cuando usted es real. Cuando usted y yo aprendemos a ser reales. Antes no. Yo una vez prediqué eso y alguien me dijo, incongruente en su discurso. No, al contrario, si hay gozo, pero para poder que haya gozo tengo que confrontarme con lo que me hace daño. ¿Por qué Satanás quiere robarle a usted y a mí el gozo? ¿Por qué nos quiere robar el gozo? Porque ahí es donde está la fortaleza del cristiano. Ellos fueron reales. ¿Tienen algo que comer? No. Simple. ¿Están conmigo? Verso 6. Él les dijo, muy bien, vamos a empezar a hacer. Echad la red a la derecha de la barca, echad la red a la derecha de la barca. Me gusta porque en este pasaje dan instrucciones. En el verso 1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. 2 puntos. O sea que ahí hay una explicación lógica para poder tener una vida espiritual amplia. Después de esto, de haberles adoptado, de haberlos confrontado, Él los direcciona. Echen la red a la derecha. A mí esto me pone a pensar en el Salmo 89 cuando dice que la tierra, la creación, escucha la voz de su creador. En el Salmo 89 dice eso. La naturaleza escucha la voz de su creador. En los 2 eventos, en la primera pesca milagrosa y en la segunda pesca milagrosa, el Señor les dice, en el mismo caso, echen la red ¿a dónde? A la derecha. Ojo con esto, para los judíos la izquierda no existe. Para la cultura judía la izquierda no existe. Por eso en el Antiguo Testamento, porque la izquierda por lo general es símbolo de maldición. Por eso en el Antiguo Testamento, por lo general, no siempre, por eso en el Antiguo Testamento cuando dice que habían honderos que eran zurdos, eran más asertivos, porque la zurda era invisible. Entonces como no se veía, eran más asertivos. De hecho en la última cena, ellos se recostaban sobre la mano, la utilizaban, ¿sí me van a entender? Entonces, el Señor da instrucciones. Cuando Dios te adopta para darte la segunda oportunidad, Él se manifiesta, se aparece, te adopta, enseguida te confronta con lo que tú tienes, con lo malo que tú tienes, y para poder sacarte del problema en el que estás, sea lo que sea, desánimo, pobreza, adversidad, incredulidad, apatía, escepticismo, lo que quiera, la circunstancia que usted esté viviendo en este momento, la que sea, Él le da dirección para salir de ese problema. Él le dijo, arrojen la red a la derecha y hallaréis. Cuando Dios direcciona, ojo con esto, cuando Dios direcciona hay resultados. Si Dios no direcciona, no hay resultados. Yo se lo digo por experiencia. Yo he experimentado lo que es hacer la obra de Dios en mi propia fuerza y no ha habido fruto. También he experimentado hacer la obra de Dios bajo la dirección de Él y hay fruto. El fruto no es solamente gente, también es crecimiento. Es fundamental. Dios da la dirección, pero si yo no me dejo direccionar, ¿qué hicieron ellos? Dice ahí, y echaron la red a la derecha.
Y ojo con esto, ellos obedecieron a la dirección de Dios. Dice, y ya no podían sacar la red debido a la gran cantidad de peces. Hablando algo de cultura, algo de profesión, de día los peces no salen a la superficie porque cuando el sol da en el agua hay 50 centímetros de ¿cómo se dice? Sí, una medida de 50 centímetros de profundidad en el agua, que cuando el sol le da, eso se convierte en una lupa. Entonces el sol entra ahí y se quema. Usted no ha visto que usted dice, pero ¿por qué me quemé si estaba dentro del agua? Pues porque estaba dentro de una lupa, ¿cierto? Entonces los peces no salen en el día porque el sol los quema. Entonces ellos están abajo. Los peces salen de noche, es a oxigenarse. Los peces salen de noche a oxigenarse. Ahí ocurre algo interesante. Cuando Dios direcciona, número uno, cuando Dios adopta, cuando Dios confronta con mi problema, que me lo muestra para que yo lo pueda corregir, cuando Dios direcciona y cuando Dios responde, puede ser en contra de la misma naturaleza. Puede ser en contra de usted, puede ser en contra de lo que todo el mundo dice. No, es que es imposible lo que usted está diciendo. ¿Cómo va a montar una venta de empanadas o cómo va a montar una venta de tamales donde al frente hay 40? No importa, no importa. Cuando Dios direcciona, cuando Dios dice, cuando Dios hace, puede ir a vender hielo al Polo Norte y se lo compran porque Dios lo establece. Puede ir a vender gas a Rusia y se lo compran porque Dios lo establece. Amén. Cuando Dios te da la segunda oportunidad, se me fue el tiempo. Cuando Dios te da la segunda oportunidad, opera. Y cuando Él opera, Él hace. 4 cosas hizo Dios ahí. Una mostró, 4 veces habló. Adopción, confrontación, dirección, operó en Él. Y enseguida dice provisión. ¿Recuerdan que Él les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron, no. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro en el verso 7, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. No había claridad en ellos por todas las circunstancias que habían. Número 1, estaba de noche todavía, 5 de la mañana aproximadamente, entonces el sol todavía no había iluminado ese espacio, solamente escucharon la voz del que estaba en la ribera, en la orilla, y el discípulo a quien Jesús amaba, se atribuye él mismo eso, le dijo a los demás, es el Señor, pero lo dijo con admiración, o sea, con dudo. Juan, es el Señor, lo dijo como, con seguridad. No, ahí coloca admiración. De la admiración es que había un poquitico de ¿qué? De duda. Dígame si usted no ha dudado de que Dios opere. Los 2 hijos de Zebedeo, uno era Juan y el otro era Jacobo. Uno era Juan y el otro era Jacobo. Muy bien. Se me fue la paloma. Duda. ¿Cuántas veces usted duda? ¿Cuántas veces usted ha dudado? Yo creí que era yo solito. Gracias a Dios que usted me está dando moral, porque yo creí que era el único que dudaba. Como con duda le dijo Simón, es el Señor. Y Pedro, como era así todo eufórico, llegó y se puso la ropa. Ojo con esto, ponerse la ropa y en el verso 2 decir que voy a ir a pescar, está haciendo referencia a que casi que el tipo deja su ministerio, volvió atrás. La ropa en la Biblia tiene muchos símbolos y uno de ellos es la salvación. El tipo había dejado lo que Dios le había dado por volver atrás. La ropa representa muchas cosas, en este caso representó la autoridad. Pedro había dejado su autoridad ministerial de liderazgo por volver a ¿qué? A ser pescadorcito. Por tiempo no podemos seguir avanzando, lo vamos a dejar ahí. Pero dice la Biblia que él es el primer hombre en la historia de la raza humana
que en vez de desvestirse para tirarse al mar, se viste. Hizo absolutamente lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque cuando él escuchó que era el Señor, dijo, si es el Señor, yo tengo que revestirme de autoridad. Cuando Dios te adopta, cuando Dios te confronta, cuando Dios te direcciona, automáticamente te reviste de lo que anteriormente te había dado. ¿Recuerdan la historia de Lucas capítulo 15 de Pródigo? Cuando Pródigo vuelve a la casa, el padre no lo dejó ni siquiera llegar, sino que corrió a él y dijo, traigan la mejor túnica, maten el becerro para que hagamos fiesta, y le puso nuevamente su anillo. Cuando a ti Dios te da la oportunidad, te la restituye todita, te la restituye completita. La vestimenta ahí también puede representar que reconoció la autoridad cuando le dijeron que era el Señor, porque un oriental nunca se presenta sin cierto tipo de vestidura delante de su superior. Autoridad. Claro, para ir a encontrarse con el Señor. Y dice la Biblia que estaba a 200 codos, o sea, a 100 metros más o menos. Era cerquita, una cuadra de distancia. Se fue nadando. Y dejó a los otros encartados. A mí me encanta eso. Les dijo, vamos a pescar. El desanimado los desanimó. Y cuando le sonó la flauta, los dejó botados. Así es el desanimado. Cuando logra desanimar a los otros, los deja metidos con el problema. Y se va. ¿Sí o no? Listo. Más adelante ocurre lo siguiente, eran 153 peces los que sacaron. Verso 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Dice que eran 153, dentro de 8 días les voy a hablar teológicamente qué significa eso. Pero, ¿a qué quiero llegar? Cuando el Señor te da a ti, para ir concluyendo, cuando el Señor a ti te da la segunda oportunidad, Él es el que te sirve como anfitrión. Tú no tienes que hacer, es Él el que te sirve como anfitrión. Ellos estuvieron trabajando toda la noche, cansados, no encontraron nada como la primera vez. Cuando el Señor se les aparece, transforma su manera de pensar, transforma lo que ellos realmente estaban viviendo. Y la primer muestra de una transformación es que me dejo atender de Dios. Muchos de nosotros, muchos, por no decir la mayoría de cristianos, creemos que tenemos que hacer para ayudarle a Dios. Lo que le pasó a ese hombre de Usa, por allá en el Antiguo Testamento, que llevaba el arca del pacto, y cuando el arca del pacto se estaba moviendo, él extendió la mano y ¡pran! Se murió. Dios no necesita ayuda. Cuando Él te da a ti la oportunidad y me da a mí la oportunidad, Él nos atiende. A Dios le gusta atendernos. Por eso cuando hablábamos del perdón dice, perdóname mis deudas como yo también perdono al que me debe, ¿cierto? A Dios le gusta que nosotros recibamos lo que Él nos da, pero nosotros somos tan orgullosos que le volteamos la jeta y le decimos, no necesito sus bendiciones, yo puedo solo. Yo puedo solito. ¿Acaso yo necesito que usted me provea? Deme, por ahí decían, deme salucita y yo lo demás lo hago. Mentira satánica. Usted necesita de todo de Dios. De todo. El empleo viene es por Él. Entonces tiene que decirle a Dios, Señor, ayúdeme a recibir el empleo para no ser un adorador del empleo. Ayúdeme a recibir mi bendición para no ser un adorador de la bendición, en vez de adorar al que me bendice. Yo sí me estoy dando a entender, santos. Yo sé que Dios me habló a mí con esta mañana que yo estaba mirando este pasaje, yo oraba como un niño pequeñito. Y decía, Señor, perdóneme, porque cuántas veces estamos andando en las tinieblas, en la oscuridad de la frustración, de la desesperanza, de la tristeza, de la amargura. Y el Señor, el lucero de la mañana, queriendo decirme a mí, es que usted es justo, y la senda del justo va en ascenso, como la luz de la aurora, clareando hasta que el día es perfecto. El Señor les dijo, traed los peces que acabáis de pescar, tráiganlos. ¿Quién les dio a ellos la facultad de pescar? El Señor, Dios, el Eterno, ¿cierto? Y cuando ellos llegaron, ¿qué había ahí? Provisión, pan y pez. Una diferencia muy amplia. Cuando hubo la última cena, que hubo vino
y pan. Y esta vez hubo pez y pan. Es diferente, porque ya el pacto se había hecho. Ya Cristo había derramado su sangre por usted y por mí. La oportunidad se había dado. Ahora lo que venía era la provisión después del pacto. Amén. Después del pacto viene la provisión. Usted la puede proclamar. Usted puede recibir y decirle: Señor, yo necesito la provisión después del pacto, porque ya el pacto lo hizo usted. Entonces el Señor le dijo a ellos: traigan esos peces. ¿Quién les estaba diciendo a ellos que lo trajeran? El mismo Dios. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Y quién es el que le da a usted para que le traiga a él? Él mismo. ¿Sí me da a entender? Solamente cuando Cristo se aparece de una manera tan contundente es cuando mi vida cambia. Voy a tratar de terminar. Esta era la tercera vez que se aparecía. Escúcheme bien esto. A Dios no le importa repetir y repetir y repetir y repetir hasta que usted entendir. A Él le gusta. A Dios le gusta repetir para que usted pueda entender. Porque Él sabe que nuestro corazón es duro y nuestra cerviz dura. Padre, yo te ruego por favor en el nombre de Jesús, que esta palabra, Dios mío, surta efecto en la vida de mis hermanos y en la vida mía. Por favor, Dios mío, por favor, que tu gloria se manifieste, Señor amado. Que tu gloria se manifieste, Dios mío, te lo ruego en el nombre de Jesús. Todo aquello que nos ha desanimado, circunstancias difíciles, situaciones de pecado, situaciones adversas, pobreza, escasez, lo que sea, Dios mío, lo que sea. Por favor, Espíritu Santo de Dios, yo te ruego, Señor, quítalo de nuestra vida, de nuestra espalda, Señor, y que tu presencia nos dé la oportunidad, la segunda oportunidad que está en la adopción, la segunda oportunidad que está en la adopción, Dios mío, te lo ruego, Señor, te lo ruego, Dios mío, que mis hermanos, esta congregación, Señor, despierten la nueva oportunidad que tú nos estás dando. Ayúdanos a entender por qué no nos estamos congregando. Ayúdanos, Dios mío, a entender por qué esa fluctuación de la iglesia, Señor. Todo eso, Señor, se ha roto en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Toda fluctuación, inconstancia, desánimo, Señor, se caiga en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a tener fuerza, por favor, fuerza, Dios mío, para ir y predicar con denuedo la palabra de verdad, la palabra de salvación. En Jesucristo hay provisión, en Jesucristo hay verdad, en Jesucristo hay libertad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo te lo ruego, Dios mío, por favor, extiende tu mano de perdón, extiende tu mano, Dios mío, de ánimo. En tu palabra dice, Señor, que tú traes aliento al que no tiene fuerzas. En tu palabra dice, en el libro de Isaías, Dios mío, que tú alientas las manos del que no tienes, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, nos das fuerzas como las del águila. Aunque los jóvenes, Dios mío, caminan, se flaquean y caen, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ayúdanos a recibir esas nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Que mis hermanos, Dios mío, puedan ver tu respaldo durante la semana, puedan ver cómo verdaderamente tú eres Dios vivo, real, que se manifiesta en nuestra vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. Salva, liberta y restaura esta iglesia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.